Para empezar a responder las preguntas, en primer lugar tenemos cuál es la diferencia entre una ley y un reglamento. Una ley es una norma que conlleva un grado mayor de formalidad, a diferencia de una simple norma. Es una norma social obligatoria por el órgano competente, y la violación de esta tiene sanciones descritas. El reglamento, por otro lado, es una declaración escrita y unilateral emanada por las autoridades administrativas, creadora de reglas de derecho de aplicación general. Es una fuente de la administración y para la administración. En primer lugar, entre estas referencias tenemos que las leyes tienen un rango mayor que los reglamentos y estos últimos no pueden contradecirlas ni ir en contra de los tratados. En segundo lugar, las leyes están sometidas al control constitucional, mientras que los reglamentos están controlados por la actividad contenciosa de la administración pública. En tercer lugar, las leyes emanan del Poder Legislativo, mientras que los reglamentos emanan del Poder Ejecutivo. En cuarto lugar, las leyes no regulan situaciones específicas ni determinan cómo éstas deben ser procedimentadas, mientras que los reglamentos definen situaciones en concreto y mencionan cómo se debe materializar el contenido de la ley. En quinto lugar, los reglamentos no son exclusivos del derecho positivo porque pueden ser formulados para que se regulen las relaciones entre privados, mientras que la ley pertenece completamente al derecho positivo y tiene que ser general. En sexto y último lugar, el procedimiento de creación y modificación de una ley es muchísimo más complejo que el de cualquier otra norma, y en este caso la modificación o creación del reglamento es más rápido y dinámico. La vinculación a la ley quiere decir que la ley debe autorizar y orientar la actuación de la administración, ya que ésta no tiene autonomía privada para limitarse y guiarse de manera autónoma. Por ejemplo, al dictarse una ley y existir una remisión, ésta deberá decir cuál será el alcance en cuanto a las facultades que tendrá la administración para actuar y conseguir dicho fin. Esto muestra un carácter más rígido para el cumplimiento del principio de legalidad, ya que la ley opera como fundamento previo y necesario para dar paso a la actividad administrativa. Es decir, la administración requiere de la habilitación de la ley para actuar. Caso contrario, era la vinculación negativa a la ley, pues bajo esta concepción, la administración estaba habilitada para hacer todo lo que no le esté prohibido. En la actualidad, la vinculación positiva a la ley es la que rige. Y al respecto, el artículo 4 del título preliminar, numeral 1.1 de la Ley de Procedimientos Administrativos General, establece que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y el derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los fines para los que fueron conferidas. Por otro lado, la vinculación al derecho al que está inmersa la administración se refiere a que las actuaciones y decisiones de la administración no pueden vulnerar lo establecido en normas generales. Así, la administración ha de actuar conforme a las normas y no contrarias a ellas. Al respecto, tenemos el artículo 51 de la Constitución, el cual señala que la Constitución prevalece sobre la norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. Lo que quiere decir, en palabras de José Steven Pardo, es que la administración está sometida a lo que señala la Constitución, la ley y normas de inferior jerarquía, a pesar de que el órgano administrativo sea uno de los más importantes y superiores. Por el principio de legalidad, deben someterse sin excepciones a las normas vigentes y aplicables. Buenas tardes, estimados profesores y estimados compañeros. En esta oportunidad vengo a responder la pregunta número C de la actividad complementaria del foro número 4, la cual dice así: diferencia las clases de reglamento y dé un ejemplo de cada clase. Existen entonces dos tipos de reglamentos clasificados según su relación con la ley. Uno de estos es el llamado reglamento ejecutivo, los cuales buscan desarrollar lo que está establecido en la ley, lo cual se puede dictar bien sea por autorización o por mandato expreso de la misma. De este modo, encontramos que el artículo 118 de la Constitución Política del Perú atribuye este tipo de potestad reglamentaria al presidente de la República, siempre y cuando no la desnaturalice ni la transgreda. En palabras de Muñoz Machedo, los reglamentos serán ejecutivos cuando sean producidos en el ámbito de la reserva material de la ley,
es decir, siempre que la normación afecta a la libertad y derechos de los ciudadanos y a los aspectos básicos de la organización administrativa. Así, se puede evidenciar cómo el reglamento ejecutivo es aquel texto normativo que desarrolla y aplica una ley, complementando las reglas de esta para que su aplicación se dé de manera correcta. Es por esta razón que la función de aprobación del reglamento se le atribuye al primer mandatario de manera exclusiva, pues éste ha de controlar la compatibilidad y armonía entre el texto legal y el texto reglamentario que lo complementan. Un ejemplo de este tipo de reglamento es el Decreto Supremo número 006/2019 del Ministerio del Ambiente, en el cual se aprobó el reglamento de la Ley número 30884, ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables. Como puede verse, este reglamento versa sobre derecho ambiental, el cual constituye un derecho fundamental del hombre protegido por la Constitución. Asimismo, funciona como complemento indispensable de la ley, en el cual se puede explicitar reglas que en la ley están simplemente enunciadas y además aclarar conceptos imprecisos. Ahora bien, la otra clase de reglamento es el autónomo. Estos, a diferencia de los ejecutivos, no poseen una conexión inmediata con la ley, sino que operan sus disposiciones sobre ámbitos distintos de los regulados por las leyes y de acuerdo con las autorizaciones implícitas o explícitas que permitan a la Administración desarrollar sus propias competencias y cometidos, según Martín Mateo y Díez Sánchez. Entonces, estos reglamentos son independientes, justamente porque son dictados por la Administración sin haber sido expresamente autorizado para ello por una ley. Estos no reglamentan ley alguna, sino que la Administración, de forma directa, aplica, interpreta y desarrolla la Constitución. Un ejemplo de reglamento autónomo es el Decreto Ejecutivo número 159 de 1941, que regula el tránsito en el territorio de la República. La Ley 2 de 1993, la cual faculta al Ejecutivo para reglamentar el tránsito de vehículos, con lo cual se evidencia que no existe relación directa con los derechos u obligaciones de ciudadanos. En suma, lo que se ha podido apreciar hasta ahora es que los reglamentos ejecutivos y autónomos se diferencian en que los primeros serán facultad exclusiva del presidente de la República y los segundos lo serán de organismos autónomos del Poder Ejecutivo. Además, mientras que los reglamentos ejecutivos buscan complementar, desarrollar, ejecutar y pormenorizar las leyes, los independientes no se van a conectar inmediatamente con la ley y tampoco cumplen la función normativa de la ley, aunque sea la ley quien habilite su dictado, siendo admisible únicamente tras la Constitución en ámbitos organizativos o en el marco de relaciones de sujeción especial, pero no cuando se trate de regular abstractamente derechos y obligaciones de los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Cuál es la naturaleza normativa de la potestad reglamentaria? Los reglamentos son un tipo de norma habitual en nuestra experiencia cotidiana y nadie pone en cuestión su legitimidad y la necesidad de su existencia. Los entes gubernamentales en un estado descentralizado no pueden regularlo todo, por lo que las leyes necesitan la colaboración subordinada del reglamento. Como se menciona en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, resuelta en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, esta menciona que el reconocimiento de la potestad reglamentaria a las autoridades que integran el órgano ejecutivo u otros órganos encuentra su justificación racional en el hecho de que la ley no siempre puede agotar en su contenido a priorístico todo el conjunto de complejidades que presenta la realidad. Y ello deja ver la necesidad de auxiliar el alcance regulatorio de la misma, a través de la utilización de un instrumento normativo ágil, el cual en este caso es el reglamento, a fin de lograr que los motivos que impulsaron la creación de la ley logren cristalizarse a plenitud. Entonces, es preciso que el gobierno y la administración tengan la capacidad de dictar normas jurídicas, bien para desarrollar leyes y complementarlas en aspectos singulares, bien para abordar aspectos meramente técnicos o para responder con la necesaria flexibilidad y rapidez a cambios coyunturales de circunstancias, de funciones normativas o reguladoras que difícilmente la ley puede desempeñar. Es decir,
Como menciona el administrativista Rafael Bielsa, los objetivos que persigue la potestad reglamentaria son, por una parte, ordenar los principios de la ley en preceptos particulares más analíticos y precisos con referencia a la actividad administrativa, cuando ello es necesario o conveniente para la mejor o más oportuna aplicación de aquella, y por otra parte, en precisar, aclarar e interpretar, a los fines de su mejor comprensión y aún vulgarización, el alcance de la ley, es decir, de sus principios más generales, proveer por normas específicas a la ejecución de sus mandatos, lo que se hace en circulares e instrucciones. Entonces, respondiendo a la pregunta, el reglamento es una disposición administrativa de carácter general y de rango inferior a la ley, sujetos a los dictados de la legalidad y que deben respetar las disposiciones de normas de rango superior. Es la norma del ordenamiento jurídico general aprobada por la Administración o por otros órganos con rango inferior a la ley. La potestad reglamentaria es una potestad normativa, lo que quiere decir que los órganos administrativos que tienen atribuida específicamente su titularidad son órganos productores de verdaderas normas jurídicas. Los reglamentos son aprobados normalmente por la Administración. Al tener carácter normativo, son fuente de derecho. Son normas del ordenamiento general, no meramente internas. Por tanto, tienen un contenido regulador y un alcance general, y también se puede invocar a todos los jueces. Con respecto a la penúltima pregunta, en palabras de Víctor Sebastián Baconeto, la discrecionalidad de la administración pública no puede entenderse como una opción hacia una laguna de la ley, sino más bien como una facultad que la misma ley le concede a la administración pública, ya que ésta no puede cubrir todos los supuestos, dándole así la facultad de decidir en aras del interés público, al cual persigue. Es así que el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la discrecionalidad de la administración pública en el expediente 90 del año 2004 sobre una acción de amparo, diciendo que la discrecionalidad es una actividad estatal que se rige por el principio de legalidad, el cual admite la existencia de actos reglados y no reglados, siendo estos últimos la potestad discrecional de la administración pública. Se refiere sobre los actos no reglados como la libertad de la que goza la administración pública para decidir sobre un asunto concreto, dado que la ley en sentido lato no determina lo que deben hacer o en su defecto cómo deben hacerlo. Es así también que se pronuncia sobre las 4 materias que existen sobre la discrecionalidad. La primera es la discrecionalidad normativa, la cual hace referencia a la pregunta, es decir, si existe una discrecionalidad en la potestad reglamentaria. Con respecto a esta, se refiere que consiste en ejercer la potestad de reglamentar leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. De esta manera, puede dictar reglas institucionales en las cuales se establezcan aspectos, ya sea de la organización, funcionamiento, los derechos y los deberes de los administrados, funcionarios públicos y servidores. También los reglamentos ejecutivos, los cuales tienen como principal objetivo detallar y especificar sobre aspectos de una ley ya preexistente. También los reglamentos autónomos, los cuales no se fundamentan directamente en una ley, sino que coadyuvan al cumplimiento de tales atribuciones o funciones encomendadas. Asimismo, sobre las decisiones de la administración pública también se encuentra la discrecionalidad planificadora, la cual admite la selección de alternativas y soluciones en aras de alcanzar la racionalidad y eficiencia administrativa. Es así que será necesario determinar los objetivos, políticas, programas y procedimientos con los recursos materiales humanos disponibles. La siguiente es la discrecionalidad política, la cual se basa en el poder gubernamental, en aras de alcanzar las funciones sobre la acción política que posee. Y por último,
La discrecionalidad técnica, que se define como la facultad de decidir para valorar o seleccionar dentro de una pluralidad de opciones un juicio perito o un procedimiento científico o tecnológico. Todo ello en aras del cumplimiento de la administración pública a favor del interés público. Respuesta a la pregunta 6, que implica la reserva de ley. El principio de reserva de ley es complejo pero muy importante en el ordenamiento jurídico, debido a que cumple un doble rol, como norma ordenadora del poder del Estado y como garantía constitucional de respeto de los derechos fundamentales. La reserva de ley implica lo siguiente. Primero, que solo el legislador está habilitado mediante una ley formal y material a establecer las regulaciones o restricciones que se impongan a los derechos, siempre y cuando éstas sean razonables y proporcionadas al fin que pretenden alcanzar, y que además no impliquen vaciar el contenido esencial de dichos derechos. Segundo, no excluir las remisiones que el legislador puede hacer a la autoridad administrativa para implementar las leyes. Esta regulación reglamentaria está claramente subordinada a los parámetros definidos por la ley. Tercero, el limitar la potestad reglamentaria a la que está vedada la posibilidad de regular materias que le conciernen únicamente al legislador, especialmente las relacionadas con el ámbito de la libertad de las personas, que no pueden ser materia de discusión por parte de funcionarios, sino únicamente por un debate en el Congreso. Cuarto, prohibir a la ley las delegaciones del contenido de la materia que tiene por mandato constitucional regular. Quinto, ser reserva del Congreso, siendo sus representantes los que participan en la elaboración de la norma legal, además de ser una limitación a la potestad reglamentaria del presidente de la República y un mandato específico del constituyente al legislador para que solo éste regule ciertas materias en sus aspectos fundamentales. Así, en estas materias, el legislador no puede establecer una habilitación genérica al gobierno para reglamentar, porque así deslegalizaría la materia reservada, abdicando de su obligación constitucional. Otra de las implicancias de la reserva de ley es que solamente mediante ley formal, emanada del Poder Legislativo, por el pronunciamiento previsto en la Constitución para la emisión de las leyes, es posible regular, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales, todo por supuesto en la medida que la naturaleza y régimen de estos lo permitan y dentro de las limitaciones constitucionales aplicables. Además, toda actividad administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a la administración potestades discrecionales, porque estas implicarían obviamente un abandono de la propia reserva de ley. A su vez implica que los reglamentos ejecutivos puedan desarrollar o complementar el régimen jurídico de los derechos fundamentales, previamente establecidos por la ley. También que mediante un reglamento ejecutivo no pueden establecerse limitaciones a dichos derechos que excedan lo establecido en la ley o que no tengan ningún sustento en ella, dado que la norma legal es omisa al respecto. Por último, el Estado solamente puede ejercitar legítimamente sus potestades normativas por conducto del Poder Legislativo. Se puede aplicar a cualquier materia y se consagra cuando se establece que una materia se regulará por la ley reglamentaria o que se establecerá mediante la ley. Muchas gracias.